Continuemos con las siguientes prácticas. Ahora vamos a aplicar algunas fórmulas. En este caso vamos a realizar la suma y vamos a sumar la celda A2 haciendo clic más B2. Muy bien, una vez que tenemos la fórmula podemos hacer que se repita en las demás celdas, posicionándonos en la parte inferior hasta que nos aparezca el símbolo más en negrita. Muy bien, jalamos sin soltar el mouse hasta el final, soltamos y ahí tenemos el resultado. En la siguiente hoja vamos a hacer la siguiente práctica, llenamos los datos y vamos a realizar algunas fórmulas. Primeramente vamos a darle formato, como se ve en el texto, donde precio unitario se encuentra ajustado, y le vamos a dar ese formato, ¿sí? Así como se muestra en la pantalla, en el círculo rojo. Entonces procedemos a ajustar el texto para que se vea igual que en la práctica. Vamos a centrar y vamos a alinear al medio, ¿sí? Perfecto. Entonces ahora vamos a aplicar fórmula A2 por C2. Estamos multiplicando la cantidad por el precio unitario, ¿sí? Enter y jalamos de la parte inferior para ver los resultados, ¿sí? Estamos comparando con el texto para ver que si sacamos el mismo resultado. Entonces posicionamos en la parte inferior sin soltar el mouse, jalamos. Muy bien, entonces podemos apreciar que coinciden las respuestas y ahora vamos a calcular con la fórmula el subtotal. Vamos a aplicar la fórmula de la suma, ¿sí? Celda D2 más D3 más D4 más D5 más D6, y tenemos la misma fórmula que nos pide en el texto, y ahí está el resultado y coincide. Ahora vamos a aplicar la siguiente fórmula. Dice calcular el 18% del subtotal. Entonces la fórmula va a ser igual a la celda, al valor 18% por la celda D8, ¿sí? Entonces estamos calculando el 18% del subtotal. Muy bien, ese es el resultado. Ahora vamos a hacer la sumatoria del subtotal más el IVA. Y con eso estaríamos terminando nuestra práctica. Y ahí en el texto indica, ¿no?, las fórmulas que debemos utilizar. Perfecto, entonces vamos a proceder a hacer el cálculo de total, ¿sí? Nos posicionamos en la celda y vamos a hallar la suma del subtotal, que vendría a ser la D8 más D9. Muy bien, ahí tenemos el resultado. Ahora vamos a seguir con el siguiente ejercicio, donde vamos a llenar los datos tal como nos muestra en el texto. Vamos a darles formato y corregir algunos errores. Podemos presionar F2 y corregir. Ahora vamos a darle ajuste al texto y vamos a alinearlo al medio. Ahora vamos a proceder a hacer la fórmula, ¿sí? Es igual a la celda A5 más A5 por C1, donde tenemos el valor de 18%. Comparamos con el texto y verificamos que sí tenemos el mismo resultado. Ahora vamos a comparar con lo del texto y verificamos. Jalamos de la parte inferior y soltamos. Entonces iguala, sí, iguala el resultado.
Ahora vamos a revisar la fórmula haciendo clic encima de la fórmula y podemos ver que se ha bajado una celda, igual para el caso del último valor, y vemos que la fórmula es como muestra el texto, ¿no? C1, C2, C3 son la variación en la fórmula, pero eso está mal. La fórmula no debería hacer referencia a una celda vacía. Entonces vamos a modificar la fórmula y en este caso vamos a usar referencias absolutas. Entonces nuevamente vamos a jalar la fórmula para que se refleje en las demás celdas. Entonces las fórmulas y los valores han cambiado como se muestra en el texto. Entonces vamos a verificar muy bien y ahí tienen la fórmula con valor absoluto. Vamos a realizar una aplicación nueva y para esto vamos a utilizar la siguiente página con los siguientes datos. Ahora sí, continuamos aplicando la fórmula que nos pide en el texto. Clic en la B4 más D1 por B4. Vamos a colocar valor absoluto a la celda D1 en la fórmula y vamos a presionar enter y verificamos el resultado con el texto si iguala, para poder luego jalar la fórmula para que se vea en las demás filas. Muy bien, una vez que hemos comparado que todo esté bien, vamos a jalar hacia la derecha la fórmula. Jalamos sin soltar el mouse, clic. Entonces vamos a comparar que tenemos los mismos resultados. No se olviden, la clave es que hayamos colocado en la D1 valor absoluto. Vamos a continuar en la siguiente hoja y realizar la siguiente práctica. No sin antes explicar en qué consiste las celdas fijas o relativas. En este caso, la C1 indica una celda simple o normal y cuando se aumenta dólar por delante de la letra y por delante del número se refiere a una celda absoluta o fija, y en el caso mixta, cuando queremos mantener fija solamente la columna o solamente la fila. Vamos a proceder a resolver el ejercicio aplicando celdas mixtas donde se mantenga fija la fila. Y la fórmula a ser usada es la siguiente: B4 más C1 por B4. Vamos a incorporar el símbolo dólar en C1 entre C y 1 el valor dólar. Esto indica que se va a mantener fija la fila. Entonces vamos a comparar con los resultados del texto. Presionamos enter. Vamos a disminuir los decimales y desde la parte inferior vamos a jalar hacia abajo para lograr que se replique la fórmula. Para obtener los resultados también en marzo y en abril, jalamos hacia la derecha sin soltar el mouse, clic. Vamos a proceder posteriormente a revisar cada uno de estos resultados y sus fórmulas. Como podemos ver, lo que varía en la fórmula es que se va a variar las columnas y sin embargo mantiene valor dólar y el número 1. Esa es la fórmula cuando queremos mantener intacta la fila y si va variando las columnas. Vamos a proceder a seguir realizando las prácticas. En este caso vamos a crear una nueva o insertar una nueva hoja. Vamos a llenar los datos y realizar algunas fórmulas. Se desea tener la sumatoria del 2005. Entonces vamos a proceder a sumar todas las celdas de la B2 a la B13. Haciendo clic, más siguiente celda, más siguiente celda, y así completamos. Entonces vamos a obtener un resultado mediante una fórmula, que en este caso es la sumatoria de celda por celda. Vamos a revisar lo que acabamos de introducir como fórmula y tenemos ahí
la sumatoria de varias celdas. Entonces, cuando las celdas son demasiadas, podemos usar funciones, las cuales nos permiten realizar una autosuma. Como en este caso, vamos a realizar una suma de un bloque, ¿sí? Como podrán ver, automáticamente al hacer clic en el símbolo autosuma, tenemos la función suma de un bloque, ¿sí? Entonces ha tomado el bloque, y para nosotros hacer que se repita la función, nosotros jalamos simplemente y tenemos la sumatoria del año 2006, 2007 y 2008, ¿sí? Entonces vamos a verificar las funciones utilizadas. En este caso sería la función suma, ¿sí? Como podemos ver, está tomando el bloque de cada año. Muy bien. Entonces ahora estamos incorporando a nuestras prácticas las funciones. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Vamos a insertar una nueva hoja y vamos a copiar los datos como tenemos en el texto, ¿sí? Como se indica en el texto, para poder aplicar otra nueva función. La nueva función que vamos a aplicar se llama promedio, que nos permite hallar el promedio de una serie de números. Entonces vamos a darle un formato a nuestros datos. En este caso vamos a hacer la comparación de una fórmula y una función. Sabemos que el promedio va a ser la sumatoria de las notas dividido entre la cantidad de notas. En este caso tenemos cuatro notas. No nos olvidemos contemplar los paréntesis para hacer la división, y lograremos un resultado si presionamos Enter de 15.5. Nos posicionamos en la parte inferior y jalamos. Ahí podemos apreciar diferentes resultados. Vamos a aumentar decimales y que todos sean de 2 decimales. Ahora vamos a proceder a aplicar la función promedio. Entonces vamos a hacer clic y escribimos igual. Vamos a elegir la función promedio, ¿sí? Clic sobre promedio. Nuevamente intentamos promedio, y esta vez va a seleccionar automáticamente la serie de números. Está contemplando el promedio que acabamos de hallar con fórmulas. Entonces vamos a modificar los parámetros y presionamos Enter, jalamos la fórmula, añadimos decimales y podemos ver que son los mismos resultados, tanto como fórmula como función. ¿Sí? No se olviden, promedio es la función que nos permite hallar el promedio de un bloque de números. Vamos a continuar con los siguientes ejercicios. En este caso vamos a crear nuevos datos en una nueva hoja con los datos que plantea el texto. Entonces ahora vamos a ver la función max y min, ¿sí? Vamos a darle formato a nuestros datos para que se vea todo y aplicamos la función min, que nos permite hallar el valor mínimo de un bloque de números, ¿sí? Y para el valor máximo vamos a utilizar la función max, que nos permite hallar el valor máximo de un bloque, ¿sí? Entonces es la función max. Vamos a revisar cómo está estructurado. Entonces no se olviden, para hallar el valor mínimo min y para hallar el valor máximo max. Ahora vamos a pasar a realizar la siguiente práctica. Una vez que hemos llenado todos los datos en la siguiente hoja, vamos a darle formato, haciendo crecer la columna A para que se vean todos los textos. Entonces ahora vamos a proceder a aplicar la función contar, que nos permite contar en un bloque de números la cantidad de números, ¿sí? Entonces la sintaxis es contar un bloque de números, en este caso a la B10 desde la B2, ¿sí?
Entonces, si contamos, hay 6 números, indica como resultado. La siguiente función, contará, nos permite hallar la cantidad de celdas llenas. Entonces, la sintaxis es contará y un bloque. Vamos a seleccionar el bloque de nombres. Entonces, va a contar las celdas llenas. En este caso podría ser número o texto. Revisamos la sintaxis de la función contará. Entonces tenemos que seleccionar de la A2 a la A10 y no se olviden cerrar el paréntesis. Presionamos Enter. Entonces nos da como resultado valor 9. La siguiente función que vamos a utilizar es contar punto blanco, el cual nos va a permitir contar las celdas vacías, ¿sí? Con un valor vacío. Entonces su sintaxis es contar punto blanco, un bloque, y va a contar las celdas que no tienen números. En este caso van a ser 3. 3 son las celdas que no tienen ningún valor o ningún texto. No se olviden que contar nos permite hallar cuántos valores numéricos hay. Contará nos permite hallar cuántos valores, ya sean números o textos, hay. Y contar blanco, que nos permite saber la cantidad de celdas vacías.